Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Es un tema sumamente importante y además un tema que no podemos tomarnos a la ligera, por lo cual les comento que voy a tener unas notas que voy a estar viendo acá hacia el lado porque quiero darles la información más puntual y más premeditada posible. Súper, muchísimas gracias por confirmar. Entonces, empezamos por el título, correcto. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Cuando escuchamos sobrevivientes de suicidio, diferentes personas pueden tener diferentes entendimientos. En esta charla nos vamos a estar refiriendo en específico a los familiares, allegados o seres queridos de una persona que muere por suicidio y cómo podemos nosotros ayudarles a superar esta primera etapa, ¿no? Como de shock, eh, y cómo podemos acompañarles en el duelo. Entonces, ¿por qué hablamos de sobrevivientes? Hay personas que no son tan fan de la palabra sobreviviente para este tipo, eh, pero se llama así porque logra reflejar las dificultades en específico que van a enfrentar las personas que pierden a una persona por suicidio. Algunas personas prefieren el término afectados por un suicidio y hay ahí un pequeño una preferencia que se suele tener sobre cuando hablamos de que una persona cometió un suicidio o consumó un suicidio. Entonces también es importante tener como ese tacto a la hora de hablar con una persona si acaba de pasar por esto, de cuál prefiere o cómo prefiere que se refieran a la situación que está pasando. La Asociación Psiquiátrica Americana, o como la conocemos, APA, clasifica el trauma de perder a alguien por suicidio como catastrófica. Y a esto nos referimos como que puede tener repercusiones emocionales en la persona tan fuertes como un trauma aparte, e incluso lo han comparado con los efectos que han tenido campos de concentración. Según el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, por cada persona que muere por suicidio van a quedar al menos 10 personas atrás afectadas por esta situación. Es por esto que inclusive se tiene un Día Internacional del Sobreviviente de Suicidio. Entonces, es importante precisamente que visibilicemos también la afectación que tiene en las personas que se quedan acá, y por eso tenemos un día conmemorando y educando en gran parte no solo en la prevención del suicidio, sino también pensando en qué pasa después de que sucede. Entonces, cuando una persona sobrevive a un suicidio, no es solo un duelo como el de cualquier otra pérdida. Las pérdidas por suicidio tienen bastantes características específicas. Por ejemplo, la persona puede sentir una culpa irracional, tenerle miedo o tenerle cierta aversión a la estigmatización social que hay alrededor del suicidio, y es muy común lo que es buscar la ocultación de que esto fue lo que pasó, que la persona que falleció de esta manera, la vergüenza a cómo lo tome la sociedad, y muchas veces lo que se da es que la persona allegada pues va a quedar rumiando y teniendo pensamientos muy recurrentes, intentando buscar un por qué fue que pasó, cómo pude yo haberlo evitado. Gran parte de lo inicial que vamos a hacer cuando sabemos que alguien que conocemos está pasando porque alguien cercano a ellos murió de esta manera es normalizar y validar las emociones que se tienen en este momento. El hecho de simplemente saber que todo esto que les acabo de mencionar es normal dentro de esta situación ayuda un montón a la persona que sufre este tipo de pérdida, porque en sí es terapéutico saber que no estamos solos. Entonces, cuando hablamos de cómo apoyar a una persona que sobrevivió un suicidio, va a depender de muchos factores.
Uno de ellos es inicialmente qué tan cercana era la persona, y aparte de eso, eh, muchos otros factores como la edad, el género, eh, más importantemente también si, por ejemplo, fue la persona que encontró a la persona fallecida. Y todo esto son temas y factores que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar en cómo podemos acompañarles de mejor manera. Entonces, cuando estamos hablando de una pérdida por suicidio, es sumamente normal que nos sintamos un poco incómodos, en especial porque la sociedad ha estigmatizado mucho y es un tema casi que tabú. No casi que es tabú, y por eso tenemos semanas como estas en las que buscamos visibilizar y educar sobre el tema. Entonces es muy común que uno como persona externa, cuando está tratando de acompañar a alguien en esta situación, no sepamos bien qué decir o qué hacer, y que sintamos miedo también a equivocarnos. Sin embargo, este miedo a equivocarnos o miedo a decir o hacer la cosa incorrecta muchas veces va a hacernos sentir como que mejor los dejamos solos, que ellos resuelvan, mejor me alejo para no meter la pata. Y esta no sería la mejor manera, porque en este momento la persona más bien necesita ese apoyo, necesita ese acompañamiento, y necesitan esta red de apoyo para transitar este duelo de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? Abrir un espacio para que las personas puedan comunicar qué es lo que están sintiendo, buscando no estigmatizar o alarmarnos cuando se hable del suicidio como tal. Mucha gente se incomoda y dice cosas inapropiadas. La muerte en sí en nuestra sociedad es un tema que sigue siendo incómodo, y hay veces que las personas reaccionan de maneras incorrectas o que por no saber qué hacer hacen cosas que tal vez si hubieran tenido el tiempo para premeditarlas no las harían de esa manera. Entonces, aunque venga de un buen lugar, es muy común también decir algo inapropiado o incomodarnos. Lo importante es que cada quien también trabaje su propio sesgo y trabaje su relación con la muerte y con el suicidio, para que nuestra propia incomodidad no llegue más bien a afectar a la persona que necesita nuestro apoyo en ese momento. Entonces, en este momento, cuando estamos buscando que las personas se sientan en confianza, puedan comunicar, puedan expresar lo que están sintiendo, dejemos que hablen, ¿no? No busquemos inmediatamente aconsejar, no busquemos inmediatamente buscar resolverles lo que está pasando, porque es algo mucho más complejo que eso. Entonces, muchas veces las personas lo que necesitan es simplemente poder oír sus pensamientos en voz alta. Y con el solo hecho de que nosotros estemos ahí en físico o por mensajes, por llamada, va a ayudar a que la persona realmente pueda empezar a tramitar todo esto que le dejó esta pérdida. Estas personas, como les mencioné anteriormente, muchas veces no solo se sienten aisladas o juzgadas, sino que en años pasados, como el tema era tan tabú y tan estigmatizado, y sigue siéndolo, esperemos que ahora un poquitito menos, realmente estas personas eran como hechas aparte, ¿no? Precisamente porque tal vez ni las mismas personas sabían cómo abordar o cómo acompañar a alguien en esta situación, porque era algo de lo que no se hablaba. Entonces, aunque uno se ofrezca a estar ahí, es común que la persona igual se sienta aislada, igual se sienta juzgada, igual sienta este miedo social, ¿no? De cómo se va a percibir, y la estigmatización que todavía tenemos alrededor del suicidio. Entonces va a ser nuestro trabajo como persona, acompañando a una persona en este proceso, eh, recalcarles y fomentar un montón esa comunicación y expresión, y normalizar el tema, que se pueda hablar del suicidio, que se pueda mencionar lo que pasó con nombre y apellido, que se pueda hablar de la persona sin, disculpen, como esta incomodidad o esta torpeza tal vez, que las personas que están pasando por eso, pues obviamente no las va a hacer sentir como con mucha apertura.
Luego, hablar del suicidio, contrario a lo que por mucho tiempo se creyó y como espero que hayan visto durante toda la información que se ha compartido esta semana, hablar del suicidio no va a causar un suicidio. Eh, en cambio, más bien ayuda a prevenirlos, ayuda a que hablemos y normalicemos más este tema para que cada vez más, inclusive cuando una persona tal vez está teniendo ese tipo de pensamientos, está teniendo este tipo de experiencias, sea más abierto y sea más propensa a buscar ayuda, a compartirlo. Sin embargo, y en esto hay que tener mucho cuidado, estadísticamente en la inmediatez de sufrir una pérdida de muerte por suicidio, los familiares y allegados cercanos a la persona que murió por suicidio puede exacerbar la probabilidad de que la persona lo vea como una posibilidad real, o sea, que lo empiece a ver como una salida. Entonces es por esto precisamente que es tan importante que hablemos de este tema, que es cómo apoyamos a una persona que está pasando por esta situación. Es importante también que como personas que estamos apoyando vayamos viendo cómo nos vamos sintiendo nosotros, porque también sí es una carga pesada, es un tema bastante fuerte, como lo es cualquier pérdida. Eh, entonces es importante que cada quien vaya también midiéndose en qué capacidad se siente de poder brindar este apoyo. Podés también en esa situación buscar grupos de ayuda, ya sea para ofrecérselos como una opción a la persona que está pasando eso, o inclusive para vos como persona que está brindando este apoyo a una familia o a un familiar, a un amigo, a algún allegado a esta persona. Luego, una cosa muy importante es aprender a validar los duelos y el hecho de que todos procesamos nuestros duelos de manera diferente. Entonces, es muy común que las primeras etapas de un duelo sean torpes, que las personas tal vez hagan cosas fuera de sí, que tal vez hagan cosas que fácilmente por los demás van a ser juzgadas, pero vamos a buscar nuevamente normalizar y abrir ese espacio para que la persona pueda hablar y se sienta en capacidad de vivir este duelo como necesite hacerlo. Sin embargo, si bien es cierto que no hay una sola manera correcta de pasar por este tipo de dolor, es importante como personas que vamos a estar alrededor de esto que estemos manteniendo pues el ojo en que la persona no se esté haciendo daño como tal a sí misma o a nadie más, ni mucho menos poniendo en riesgo su vida o la de alguien más. Una de las preguntas que me habían dejado en mi perfil en específico fue cómo manejar en el momento en que una persona que está lidiando con un duelo por muerte por suicidio, cómo los ayudamos si esta persona se empieza a apoyar en el uso o abuso de drogas. Y es precisamente este punto que estamos hablando. Si bien es cierto, no va a ser tu responsabilidad sacar a la persona de ahí, sí es importante que como personas que estamos alrededor estemos viendo y podamos mantener esa comunicación abierta, no desde el juicio, no desde el mandato a la persona para de hacer eso, sino desde la preocupación, desde el ofrecimiento de ayuda y tal vez ofrecimiento de recursos o mecanismos más saludables para lidiar con este dolor. Luego, algo que podemos hacer en concreto, y es que muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando no solo en temas de duelos por muerte, por suicidio, puede ser en cualquier situación difícil de una persona, nosotros pensamos en decirle cualquier cosa que necesites me avisas. Cuando una persona está pasando por un duelo tan inmediato y además tenemos el peso añadido que es la temática del suicidio, la persona probablemente no va a tener la capacidad mental de en ese momento pensar qué te puede pedir o qué no te puede pedir, o siquiera
que te tiene como un recurso. Entonces, algo que podemos hacer es ofrecer ayudas concretas. Entonces, en vez de decir, avísame si necesitas algo o sabes que cualquier cosa estoy acá, podemos decirle, ya hiciste las compras de la semana, ¿querés que las haga por vos? O, por ejemplo, si la persona tiene niños o tiene perros, quitarles un poquito como del plato en ese sentido y ofrecerte, por ejemplo, necesitas que camine a tus perros por vos o quieres que me lleve a los chicos un rato a salir para que tengas un tiempo a solas. Eh, Otro aspecto en el que la persona que directamente está afectada por esta muerte por suicidio puede dejar mucho de lado es el aspecto de la limpieza. Entonces, otra ayuda concreta que podemos ofrecer es precisamente si podemos ayudarlas con el aseo, ya sea con la limpieza de la casa, si tienen algún negocio, inclusive como les digo, si tienen niños, cómo te ayudo, les lavo los dientes, ordeno el cuarto. Eh, Otra oferta concreta que podemos hacer, que esta es un poquito más complicada y por eso les voy a instar nuevamente que estén en constante conversación con ustedes mismos, viendo cómo se sienten, es que también nos podemos ofrecer, por ejemplo, en ciertas situaciones a comunicar este fallecimiento. Muchas veces cuando las personas reciben este tipo de noticias, no están en capacidad de divulgar esta información, tal vez ni quieren hacerlo, pero van a haber, por supuesto, comunicaciones que se tienen que hacer, ya sea al resto de la familia, ya sea al trabajo, ya sea a donde sea. Podemos ofrecernos de que si la persona en ese momento no se siente en capacidad de llamar y avisar sobre esto, que nosotros estamos ahí si prefieren que lo hagamos nosotros. Siguiendo en esta misma línea, hay toda una tramitología, lastimosamente, que le sigue a cualquier muerte. Entonces también podemos ofrecernos a ayudar con este tipo de papeleo. Este tipo de papeleo puede ser tramitar, por ejemplo, las actas de defunción, el levantamiento del cuerpo, los trámites de bancos, de seguros, como les había dicho, del trabajo, si tengo que llamar, avisar. Y estas son las cosas que probablemente a la persona más dolor en ese momento le pueden causar, porque es una y otra vez tener que contarlo, tener que materializar el hecho de que esto está pasando, lo cual hasta cierto punto es bueno, pero llega un punto en el que es meter el dedo en la llaga, por así decirlo. Entonces, si podemos alivianarles un poco esa carga, sería una súper ayuda. Y además, son cosas que la persona que está pasando por esto difícilmente se sentiría en confianza de pedir que hagamos. Entonces, si nosotros como personas que estamos cercanas nos sentimos en capacidad, es algo que podemos ofrecer hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer? En esos primeros días la persona no va a estar en capacidad de tener siquiera mucha conciencia de quién me ayudó, quién vino, quién no. Podemos también ayudarles de cierta manera generando una memoria, por así decirlo, de quiénes han llamado, quiénes visitaron, quiénes trajeron comida, para que la persona ya cuando tal vez pase un poquitito esta primera ola pueda pues tener como ese ver para atrás y decir, ok, sí, ha habido mucha gente, han venido, y recordarse nuevamente de esta red de apoyo y de todo este soporte que tiene alrededor. Es importante entender también que por la dificultad de este tipo de pérdida y además por diferentes personalidades que tienen las personas, no todos los sobrevivientes de un suicidio van a aceptar ayuda al inicio. Entonces va a ser importante también que sepamos cuándo ofrecer, cuándo estar y cuándo dar espacio.
porque tampoco queremos que la persona más bien se sienta agobiada de, es que tengo a Eugenia metido en mi casa hace 2 semanas. Entonces, también entender que la persona va a necesitar sus propios espacios y probablemente también quiera hacer algunas de estas cosas por sí misma. Por ejemplo, tal vez yo puedo pensar que le hago un gran favor caminándole al perro y la persona más bien estuviera esperando con ansias tener ese momento a solas para terminar de procesar todo esto que está pasando. Entonces, recalco nuevamente que es importante también dejarle a la familia y dejarle a la persona como tal momentos de intimidad para que se sientan acompañados pero no agobiados. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Dejarles siempre decidir para qué están preparados. Por ejemplo, yo puedo querer ayudar y yo puedo querer, por ejemplo, yo puedo creer que sé qué sería lo que más le ayuda a la familia. Pero fomentemos siempre que las decisiones vengan desde la familia, desde la persona, y dejarles decidir para qué están preparados. Por ejemplo, si yo siento que ya ha pasado suficiente tiempo y ya es hora, por ejemplo, de sacar las cosas del cuarto de la persona, yo puedo creer eso, pero si la persona no está lista, hay que respetar y hay que darle a la persona el chance para que decida esas cosas por sí misma con su propia familia. Puedes proponer ideas, pero dejar que ellos todavía sientan que tienen esa autonomía y esa capacidad de decisión. También es súper importante, y recalco nuevamente, yo sé que lo he dicho varias veces, pero también es muy importante que estemos en constante conversación con nosotros mismos para sentir también si en algún momento es mucho lo que nos estamos exigiendo a nosotros mismos para estar ahí para esas personas. Podemos igual fomentarle a ellos buscar la ayuda del resto de su red de apoyo y si es necesario, idealmente buscar ayuda profesional también. ¿Qué no le vamos a decir a una persona que está en un proceso de duelo, en especial cuando estamos hablando de un suicidio? Hay un montón de frases que socialmente estamos acostumbrados a decir o que creemos que puede sonar como un consuelo, pero muchas veces lejos de eso lo que van a hacer es crearle un poquito más de dolor a la persona de lo que necesita. O de lo que es inevitable. Por ejemplo, todo pasa por una razón, Dios lo quería tener ahí como un angelito, o por lo menos ya no la está pasando mal. Hay un montón de cosas que uno puede entender tal vez la intención con la que lo dicen las personas, pero en ese momento pueden ser mucho más dolorosas de escuchar. Entonces podemos atenernos a lo básico, que es: siento mucho que esto haya pasado, inclusive me va a hacer mucha falta esta persona, acá estoy para acompañarte, pero no es necesario tampoco tratar de redimir esto que pasó, que muchas veces es como se toma este tipo de comentarios, que es como sacarle el lado positivo cuando hay que aceptar que hay cosas que no tienen un lado positivo, y también dejar espacio para que no se le encuentre un lado positivo hasta que la persona, si es que llega a verlo, lo vea. Muchas veces este tipo de comentarios habla más de la propia incomodidad que siente la persona a la hora de venir a dar el pésame, que realmente buscar ayudar a la persona a la que se lo estoy diciendo. A mí me incomoda pensar en esto, entonces yo le tengo que buscar un lado positivo, pero no significa que la otra persona esté en ese lugar. Que también es sumamente importante y va a ser clave en específico en el duelo por muerte por suicidio, y es primero saber los límites que tenemos a la hora del acompañamiento que podemos brindar, y evitar el amarillismo. Es un tema muy complicado, pero de nada le va a servir a la persona que está pasando por eso tener que contar varias veces cómo fue que pasó, tener que contar varias veces
detalles que no vienen al caso para su resolución del duelo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una diferencia entre realmente la preocupación y el querer saber y el estar morboseando de cierta manera este tipo de detalles, que es algo que va a ser muy importante a la hora del acompañamiento de un sobreviviente de suicidio, y es recordarles que no hay una sola acción que haya causado este suicidio. Los suicidios son multicausales. Entonces, en vez de tal vez alimentar a veces la narrativa de la persona de tal vez si yo hubiera contestado el teléfono, tal vez si la hubiera sacado una última vez, tal vez si hubiera mandado ese mensaje, es importante recalcarles que no tenemos ninguna certeza de que si hubieras mandado ese mensaje o si hubiera pasado eso, esto no hubiera pasado. Estás decirle a la persona que está en este momento juzgando acciones pasadas por información que tiene hoy que no tenía en ese entonces. Entonces es muy importante recalcarles que con todo el tacto del mundo no vamos a ganar nada de quedarnos como en un loop de estar pensando en qué pudo haber hecho diferente, qué quiso decir la última vez que lo vi, que pasa mucho, releer mensajes, empezar como a buscar significados donde no tenemos cómo saber que realmente hubiera pasado ese efecto mariposa de si yo no le hubiera contestado así o si me hubiera reído de ese chiste, esto no hubiera pasado. Entonces ayudemos nada más a la persona a entender que no había manera realmente de saber que esto iba a pasar. Aunque la hubiera, no es culpa de ninguna persona en específico, que hay todo un contexto que lleva a este desafortunado desenlace. Algo más que puede pasar, que es muy común en los duelos por muerte por suicidio, es que la persona allegada, por ejemplo una madre, busque chivos expiatorios, es decir, esto es culpa de su exnovio, esto es culpa de su exnovia, esto es culpa de la profesora, esto es culpa de XYZ, y lamentablemente esta retórica, esta narrativa no va a ayudar tampoco a la persona. Entonces no fomentemos buscar culpables o buscar, como les digo, por lo mismo, por el hecho de que es algo multicausal, no fomentemos estas narrativas de estar buscando quién fue el que más daño hizo, quién fue a quien yo puedo culpar, porque no me va a tampoco librar de este dolor, no me va a librar de el hecho de que esto ya pasó. Luego, algo que también es común es que las personas que sobreviven a el suicidio de un allegado pueden sentir culpa cuando se empiecen a sentir mejor, porque sienten que si la persona murió de una manera tan desafortunada o si estaba en tanto dolor emocional, no me merezco yo sentirme bien de alguna manera, o que si yo empiezo a sentirme bien tan rápido cuando no hay una línea del tiempo adecuada o no adecuada, es como si yo estuviera irrespetando el recuerdo de la persona, o como si estuviera minimizando cuánto me duele o cuánto quise a esa persona, cuando el duelo es algo mucho más complejo que eso. Y hay que decirle a la persona que bueno, que nunca es demasiado rápido para empezar a sanar. Es un proceso que no va a ser lineal, es un proceso que va a tener días buenos, va a tener días malos, pero que definitivamente también son merecedores de tener una vida después de esto que pasó. Lo que vamos a buscar es que la persona pueda seguir adelante, pero tampoco alimentando una narrativa de superarlo o dejarlo atrás, porque es algo que la va a acompañar probablemente por mucho tiempo, sino el resto de la vida. Entonces, recalcando siempre a la persona que a pesar de que esto la va a acompañar, sí es merecedora de empezarse a sentir mejor lo antes posible. Otra cosa que podemos hacer: apoyar a distinguir la culpa sana de la culpa no sana. Por ejemplo,
cuando una persona muere por suicidio, las personas más cercanas pueden responsabilizarse de no haber estado, por ejemplo, monitoreando a esta persona 24/7, o no haberse dado cuenta de lo que la persona estaba pensando, o no haberme dado cuenta qué es lo que quiso decir con esa última vez que me vio. Por ejemplo, en los casos en que la persona a su manera hace sus despedidas. Entonces va a ser importante, como personas que estamos alrededor, ayudar a la persona a distinguir cuándo es una culpa sana y cuándo es una culpa no sana. Entonces, pasando ya al siguiente punto, va a ser importante también ofrecer apoyo no solo en los primeros días. Hay algo que pasa en cualquier muerte, que no solo es cuando pasa por suicidio, que los primeros días son como un tornado en el que todo el mundo llega, todo el mundo escribe, todo el mundo manda comida, todo el mundo eso, y llega un punto una semana después, 2 semanas después, donde todo esto se va, y es donde más bien las personas van a necesitar más acompañamiento y más apoyo. Entonces, ofreciendo ayuda no solo en los primeros días, sino más a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en fechas especiales que sabemos que a la persona le pueden doler un poco más, por ejemplo, en los cumpleaños del fallecido, en aniversarios, en navidades, en todas estas fechas que sabemos que a las personas el duelo les puede pegar un poquitito más duro. Entonces, tratemos de estar presentes más en estas situaciones. Es importante que nunca dejemos de hablar de la persona, porque muchas veces por incomodidad o por miedo tal vez a detonar a la persona, se para de mencionar a esta persona que ellos quieren, y eso, lejos de ayudar, lo que hace es generar más dolor, porque se vuelve como un recuerdo malo, o que la gente se incomoda cuando trae, sino hablar de esta persona con naturalidad, hablar de los recuerdos alegres, no solo del evento desencadenante que fue el suicidio, y no dejar manchar de cierta manera el recuerdo de la persona con esto que pasó, o como si hubiera una nube negra sobre todo lo que conlleva esta persona, porque eso no va a ayudar a las personas que quisieron a esta persona. Esta persona tuvo toda una vida, tuvo afectos, tuvo un montón de cosas positivas, y el suicidio no debería entonces anular eso o volverlo precisamente un tema tabú, cuando la persona tenía, como todos los demás, virtudes y defectos, y recordar a esta persona con todos sus matices. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, compartir anécdotas con estos seres queridos, especialmente anécdotas que tal vez ellos no conocieran sobre la persona, y perderle el miedo tal vez a que la persona llore, porque a veces nosotros pensamos que el llorar es negativo, o llorar que es de tristeza, pero es más doloroso para ellos que dejemos de mencionar a la persona. Entonces, a veces inclusive el llorar puede ser una manera de honrarlo, una manera de recordarlo, una manera de procesarlo de una manera sana, y tenemos que ayudar a estas personas que se sientan en libertad de sentir todo este espectro que son las emociones, sin, como les mencioné anteriormente, este filtro como de, ay, es que cuando lloro la gente entonces ya no sabe qué hacer y me cambian el tema, sino normalizarlo porque es parte de, y creo que a todos en algún momento nos ha tocado, y apreciaríamos en ese momento en que estamos pasándolo mal, que la gente reaccionara o normalizara también que todo esto pase. Entonces, ya para ir cerrando, porque no quería extenderme tanto, hay un tema en una capsulita aparte que sería: ¿qué pasa cuando hay niños involucrados? Y es que muchas veces los adultos creemos que hay temas adultos y temas de niños. Entonces, que por ejemplo, si hay un suicidio en la familia, se le esconde al niño.
se le miente sobre cómo pasó, se le... no se le habla como si fuera una persona pequeñito, porque los niños son personas y a veces se nos olvida eso. Entonces, cuando hay un niño alrededor de una situación de suicidio, es importante no ocultarle lo que pasó, precisamente para ir normalizando esta conversación y para que cada vez vayamos perdiéndole este tabú, eh, inclusive para que cuando sean grandes sepan que si en algún momento tienen ese tipo de pensamiento, pueden hablarlo, que no es algo que se calla, que no es algo que, ay, sí, es que mami me contó, pero me dijo que no le contara a nadie, porque eso lo único que va a ir fomentando es esta vergüenza y esta culpabilización interna, como hablábamos al inicio, que se suele sentir en una familia cuando hay un suicidio. Entonces, cuando hay un niño, por supuesto que hay que tener cuidado, no es necesario contarles todos los detalles, se puede contar una versión de eso, pero definitivamente no excluirlos de esta narrativa. Ya en la parte más funcional y práctica, es importante para un niño que esté viendo todo esto que está pasando y toda la afectación emocional que va a haber alrededor de ellos, mantenerles ciertas rutinas para que no sientan que todo lo que conocían se dio vuelta. Entonces, es importante mantenerles rutinas y además estar atentos como adultos, que ya deberíamos tener un mejor manejo de nuestras emociones y el espectro emocional, estar atento a sus expresiones del duelo para acompañarles y guiarles de la manera más sana, en la que nuevamente se va a parecer mucho como hablamos de que podemos acompañar a los adultos, que es normalizar, que es abrir estos espacios de que no sientan que deben callar, de que está bien si queremos llorar, que está bien si han pasado 3 meses y otra vez lloras. Todo esto está bien para que precisamente vayamos fomentando una cultura en la que se pueda hablar de estas cosas y que el niño no calle. Y por último, nada más quería mencionar rápido algunas de las reacciones emocionales y cognitivas más comunes en las personas que sobreviven un suicidio, precisamente para que si nos encontramos en algún momento en posición de apoyarlos, no nos alarmemos porque son normales. Va a estar el shock, el bloqueo emocional, que tal vez la persona no pueda llorar o no pueda sentir dolor. Inclusive muchas veces se puede dar hasta lo contrario, como les mencionaba anteriormente, cuando tenemos este tipo de enfrentamientos como con situaciones tan complicadas, las personas actúan extraño, entonces inclusive se pueden poner a reír, se pueden poner a actuar como si no hubiera pasado. Está la negación, la incredulidad, rabia, enfado, autorreproches, culpa, dolor, pena, desesperanza, vergüenza y pensamientos intrusivos que van como en círculos, ¿no? Que es el pensar otra vez que puedo haber hecho, que puedo haber hecho, que puedo haber hecho. Entonces, por lo menos ya hablamos un poquitito hace un rato de cómo podemos nosotros aportar o ayudar en esta etapa. Y también quería mencionar lo que son síntomas ya más psicosomáticos, que también son algunos en los que tal vez podemos brindar un poquitito más de ayuda, que se pueden dar desde los digestivos, afectivos, afectaciones de sueño, de hambre, en los que podemos estar tal vez un poquitito más presentes en el ofrecerle a la persona, no sé, una salandrius, estar atenta a un té de manzanilla. La persona probablemente va a estar llorando mucho los primeros días, mantenerlos hidratados y probablemente también sufra de tal vez una baja en su energía, un poco letárgicos, y la ansiedad. Entonces, con todo esto que hablamos anteriormente, me parecía importante tal vez mencionar también qué es dentro de lo normal lo que podemos esperar, para que tampoco entremos en crisis nosotros de no saber o no saber qué está dentro de lo normal o no y cuándo me preocupo. Va a ser sumamente entendible, en específico en los primeros días, que la persona esté realmente desregulada emocionalmente,
y fisiológicamente también. Entonces, bueno, yo creo que ya con eso concluyo todo lo que tenía preparado para ustedes hoy. Si tuvieran alguna pregunta antes de cerrar, la pueden escribir. Me gustaría nada más recordarles que este es un esfuerzo que estamos haciendo con Paz sin Poses para la Semana de Prevención del Suicidio. Si me quisieran buscar a mí como psicóloga aparte, me llamo en Instagram Eula Psicóloga y soy parte del equipo. Y quería agradecerles, creo que este es un tema súper importante y que muy pocas veces hablamos de qué pasa después de un suicidio. Hablamos mucho de la prevención, pero no en qué hacemos después, que puede precisamente, como hablábamos anteriormente, generar mucha torpeza en esta primera etapa y que a las personas que lo están pasando realmente se sientan aún peor porque se van a ver como se dice, empujadas inclusive a esconderlo o a minimizarlo o a generar como todo este cuchicheo de ok, solo lo hablamos, eh, pero que no se entere la gente, y es todo lo contrario a lo que queremos llegar con este tipo de iniciativas, de que cada vez sea algo de lo que podamos hablar con más naturalidad y que decir que perdimos a alguien por depresión sea lo mismo que decir que perdimos a alguien por cáncer, que no haya levantamientos de cejas, que no haya, oh por Dios, sino, bueno, son cosas que pasan y es una enfermedad como cualquier otra. Eh, por último, antes de que se me olvide, también quería mencionar que es importante también recalcarle a las personas en esa situación que también depende de ellos cuánto quieran compartir. Si no quieren compartir con todo el resto de personas, también es válido. Es tan válido como decir perdí a esta persona por una enfermedad de muchos años. Es cierto, no tenés por qué decir suicidio, no tenés por qué decir de qué manera sucedió el suicidio. Y todo esto va a ir ayudando a que cada vez más normalicemos estos temas. Entonces ya con eso cierro. Les agradezco un montón la atención y el interés en este tipo de temas. Este live va a quedar guardado en Paz sin Poses y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Mil gracias.